Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿no? La primera clase va a ser acerca de lo que es las principales generalidades de lo que es la fisiopatología, algunos conceptos, ¿ya? Hay algunos conceptos que son bien marcantes. Entonces nosotros vamos, antes que iniciemos, siempre puede ser que tenga algunos retrasos, ¿ya? Hoy día retrasado porque yo me equivoqué de cuenta. O sea, yo entré con mi cuenta personal y nadie entraba y luego después fui a dar cuenta que estaba mal, ¿no? Ya, pero no hay problema. Una cosa que yo quiero que ustedes hagan es la asistencia de ustedes, ¿ya? Les voy a explicar ahorita cómo va a funcionar la asistencia. Yo les voy a enviar este enlace, ¿ya? A ustedes. Ustedes van a poner su correo electrónico, eso es automático, su nombre completo y van a marcar donde dice fisiopatología. ¿Ok? Nada más. O sea, lo que me interesa es su nombre y marque donde dice fisiopatología. Nada más. Y como constancia de que están asistiendo a la clase, ustedes van a poner aquí una evidencia. O sea, ustedes van a sacar print, una captura de la pantalla y simplemente van a sacar print. ¿Ok? Nada más. Y después luego va a enviar. No hay como equivocarse, ¿ya? Entonces voy a enviar ese enlace y a partir de eso ustedes ya pueden estar enviando su asistencia. ¿Cuál correo electrónico que me va a enviar? Yo voy a poner de forma automática, ya en el Meet, en su calendario, las clases. O sea, no va a tener la necesidad de que ingrese a plataforma, estén buscando el enlace, por lo menos de lo que es la fisiopatología, ¿ya? De la materia. No sé de otras materias, no sé cómo manejan los demás docentes, pero ustedes van a tener bien configurado, ¿ya? Por ejemplo, así va a aparecer. Solamente es clicar nomás, por ejemplo, estamos acá, clicar nomás y, y unirse en la clase y listo, ¿ya? Facilito va a ser. Le voy a enviar el enlace por acá. Ustedes llena el formulario, ponga su nombre completo ya. Ese yo también voy a utilizar para hacer una planilla de datos donde ahí va a poner la puntuación, la asistencia, ya. Eso facilita mucho. Bien, hasta que ustedes van llenando, vamos a dar inicio a, a la clase, ¿ya? Hoy día tenemos dos clases, ¿no? Tenemos dos clases. Listo.
Vamos a ver algunos conceptos. Creo que hay algunas personas que están intentando ingresar, no están consiguiendo, ¿no? Doutor, buenos días. Estamos tendo um problema que somos em um grupo de WhatsApp quase 150 alunos, pero em uma classe o programa só aceita 100. Então, estão quedando afuera das classes pelo menos 60 pessoas todos os dias. Sí, claro. Esto estoy acompañando igual. Creo que debería tener más, más grupos, ¿no? Por lo menos dos grupos más tienen que ser. O sea, no es cómodo, por ejemplo, que yo pase, por ejemplo, una clase práctica, imagina con 160 personas. Es mucho, ¿no? No hay lógica. Y tampoco no, ahorita no tengo alternativa para, por ejemplo, poner los 160, ¿no? Pero a los demás le vamos a enviar lo que es el enlace de la clase, perdón, claro, el enlace de la clase grabada, ¿no? Dentro de la plataforma y no hay problema. Conmigo por lo menos no va a tener problema. Eso de la asistencia, ah, eso era para recabar sus nombres, ¿no? Yo voy a estar enviando igual por WhatsApp. Le vamos a enviar ahí. Y quiero que ustedes le expliquen, ¿ya? De la asistencia. O sea, los que están fuera, ahorita yo envié el enlace dentro del grupo de fisiopatología, ¿no? O sea, ellos no van a entender nada, pero alguno, por ejemplo, que explique a ellos que es una, una asistencia, pero para colectar los nombres, ¿ya? Y los correos electrónicos, nada más. Eso le explica, ¿ok? Muy bien. Y los que no logran ingresar a clase, después que entre y pueda visualizar la grabación. Bien, seguimos. Ah, el término de lo que es la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología es una mezcla, ¿no? de materias que ustedes ya estudiaron, ¿no? Como la anatomía, como la histología, como la embriología, ¿no? La fisiología, parásito, micro. Esse é um recompilado, la psicopatología, la psiquiatría, ¿ya? La medicina social. Ahorita ustedes van a entender por qué todo eso tiene relación con todas esas materias. Si ustedes han aprendido bien esas materias, medicina, anatomía, fisiología, o, perdón, biofísica. Si ustedes aprendieron bien esas materias, seguramente le va a dar muy bien ahora en psicopata o en fisiopata, ¿ya? Bien, por definición, tenemos que entender qué es la patología, ¿no? Ustedes están igualmente estudiando la patología.
Entonces ya sabe qué es la patología, ¿no? La patología, pato significa sufrimiento, ¿no? O sea, la propia enfermedad. Y logos es estudio, ¿no? Entonces va a ser un estudio del sufrimiento, de las estructuras, ¿no? Y básicamente nosotros vamos a estudiar lo que son los cambios. Los cambios, cuando existe un cambio a nivel celular, a nivel de los órganos, esto va a proporcionar que ocurra la enfermedad. Por definiciones, ustedes ya saben, ¿no? Esas preguntas clásicas. ¿Qué es célula? Tenemos que lembrar qué es célula. La célula, ¿qué es la célula? La célula es la unidad. Eso es como un mantra, ¿no? Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Ya? Entonces, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Y por definición, todas las células tienen su estructura, ¿no? Entonces, la célula tiene sus organelas. Tiene su núcleo, su ribosoma, su lisosoma, sus mitocondrias, su citoplasma, su membrana plasmática. Y cada una tiene una estructura, ¿no? Y cada estructura de esa tiene una función. Existe la membrana plasmática, tiene su función. Es compuesta por una bicapa lipídica en la cual puede favorecer el ingreso y el egreso de los líquidos. Va a controlar el líquido intracelular y el extracelular. También va a controlar el paso de entrada de agua principalmente. Va a controlar el paso de nutriente. El núcleo por definición, por conceptualización, tiene el material genético, ¿no? Dentro de él tiene lo que es el nucleolo. Y esto va a tener filamentos de genes, ¿no? Como ADN y ARN. ¿No? Muy bien. Entonces, claro, no vamos a entrar en detalles porque ustedes ya pasaron por histología, pasaron por física, ¿no? Por bioquímica, ya saben cómo funciona eso. Entonces, cuando existe un cambio estructural, tenemos la célula, tenemos el nucleolo, y dentro de ellos nosotros tenemos los filamentos de DNA y RNA, ¿no? ADN y RNA. Cuando uno de esos filamentos se pone mal, cuando existe, por ejemplo, una trisomía, tenemos ahí un progreso de una patología. Una patología a nivel embriológico. Durante la formación embriológica, algo ha sucedido. O entonces ha ocurrido alguna interferencia, ¿no? Alguna interferencia puede ocurrir. Y las interferencias pueden ser por varios agentes, ¿no? Existe una pirámide que puede causar, ¿no? Las causas básicas de una enfermedad, que puede tener un agente causal, ¿no ve? Hay el medio ambiente, y hay también lo que es el comportamiento, ¿no? Eso ustedes estudiaron en medicina social.
Quando há um desequilíbrio entre esta pirâmide, entre agente causal, medio ambiente, comportamiento, nosotros podemos ter interferências que podem prejudicar a nível celular, ¿no? A nível de las células, a nível de los tejidos, a nível de los órganos, ¿no? A nível de los sistemas. Então, qualquer interferência que tenha a nível, qualquer um desses níveis, vai prejudicar todo o ser vivo. Vai produzir a enfermidade. Então, por definição, vocês já sabem. As células é a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. As células vão formar os tejidos. Agrupações de tejidos com um único objetivo formam os órganos. Órganos e aparatos. São duas coisas distintas, não? E, perdão, os órganos formam os sistemas, não é? Sistemas e aparatos. E todo isso vai formar o ser vivo, não? Muito bem. Então, essa é a sequência. As células formam os tejidos formam os órgãos formam o que é o sistema e aparatos. Creio que sabem, não? Sistemas, a diferença entre sistema e aparato. Se vocês não sabem, vão buscar a diferença, não? Tem alguém compartilhando a tela aí, pessoal. Cuidado, tá? Quem entra acaba prejudicando a aula. Jailson. Bastante cuidado na hora que vocês forem entrar, para não acontecer isso, tá? Vocês têm que entrar com o microfone e câmera desligada. Não tem que apresentar, não tem que fazer nada. Isso acaba prejudicando a aula, né? Então, esses câmbios, não, vão provocar lá enfermidade. São vários fatores, não? Nós dizemos são os fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Esses fatores são os que vão proporcionar e ocasionar a enfermidade. São fatores próprios, por exemplo, da célula. Por exemplo, como os genes. Fatores que causam a própria enfermidade. Não? Por exemplo, as células, se uma célula se põe enferma, vai prejudicar o que são os tejidos. Não? Se o tejido está enfermo com alguma malformação ou com alguma situação, vai prejudicar o funcionamento normal de los órgãos. E isso vai provocar todo o sistema e aparatos. ¿Ve? Então, essa é a sequência. Essa sequência nunca tem que olvidar-se vocês, nunca tem que esquecer. ¿Ya? Que são aparatos e sistema? Aparatos e sistema é um conjunto de órgãos. Órgãos e sistema é um conjunto de células. Tejido é um conjunto de células, não é? E células é a unidade estrutural e funcional de todo o ser vivo. Tipos de célula, eucarionte e procarionte. Como está composto o ser vivo? O reino animal está composto por células de tipo eucarionte, porque tem núcleo organizado e um montão de coisas. Hace divisão celular, ¿no? Que é a mitose e a meiose. Facilito. Não é como perder-se. ¿Ya?
Ahora la patología clínica. La patología clínica, diferente de la patología general, la patología clínica, eso nosotros ya vamos a asociar con procesos que afetan a nivel microbiológico a través de qué? De los virus. Los virus pueden alterar, por ejemplo, el gen del ser vivo. Los hongos pueden causar alguna patología, ¿no ven? Las bacterias principalmente también pueden causar enfermedades. ¿No ven? Los parásitos también pueden causar enfermedades. ¿Ya? Las parasitoses. La inmunología. Entonces vamos a asociar también con el proceso inmunológico. La parte morfológica. ¿Qué sería la parte morfológica? Morfológica serían las formas, ¿no? Ya, yo tengo una piel, esa es una piel por si acaso, tiene sus capas, ¿no? Dermis, epidermis y hipodermis, esas son sus capas, o estratos, ¿no? De la piel. Y ahí, por ejemplo, tiene una lesión. Se tiene una lesión, eso significa que es un cambio morfológico. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar la forma de la célula. Por ejemplo, las células que antes era normal, esta célula se puede poner hiperplásica, por ejemplo. Eso es normal. ¿Ya? Eso está normal. La célula se puede poner hiperplásica, o sea, grande, crecer demasiado. Entonces puede causar una hiperplasia. Y las hiperplasias pueden causar cáncer, ya, de una desorden de célula. Una desorden, ya. Ni toda hiperplasia puede causar cáncer. ¿Ya? Ahí sea. Entonces, son cambios morfológicos. ¿Ya? Eso, por ejemplo, puede causar una desorden. Imagina que eso, por ejemplo, es en el páncreas. Tenemos el páncreas. ¿Ya? Imagina que ese es el páncreas. Ahí tiene la cabeza. ¿Ve? La cabeza y ahí está la cola. Imagina que las células causan, por ejemplo, una hiperplasia del páncreas endocrino. La célula se pone grande, ya las células de Lange. ¿Qué pasa? Hay aumento de insulina. Entonces quiere decir que el organismo puede tener una resistencia a la insulina porque tiene una gran cantidad de insulina, claro. O entonces puede incluso disminuir, ¿no? Los niveles de glucagón. Entonces por eso tengo que pensar cuando me aparece un paciente que probablemente yo estoy sospechando de una diabetes mellitus. Pero el paciente no te va a llegar y decir, doctor, yo tengo una hiperplasia en la cabeza del páncreas. No, él no te va a llegar diciendo que tiene una hiperplasia, que es el aumento de la célula del páncreas. ¿Sabe cómo el paciente te va a llegar, por ejemplo, con diabetes mellitus? El paciente va a llegar con polidipsia. El paciente va a llegar con polifagia. El paciente va a llegar con poliuria. El paciente va a llegar con pérdida de peso. El paciente va a llegar con prurito. Esa es la patología clínica.
Claro, eso también es semiología. Pero ¿qué es polidipsia, polifagia, poliúria, perda de peso? Facilito es. Prurito, coceira, escosor. Polidipsia, el paciente toma muchos copos de agua durante el día, mucha sed. El paciente come mucho, polifagia. Poliúria, el paciente orina mucho. Y el paciente, por más que come mucho, en los últimos meses tiene pérdida de peso. Ah, entonces significa que yo estoy sospechando que ese paciente tiene diabetes mellitus. Claro, entonces yo tengo una sospecha. Esa es una sospecha clínica, porque estoy sospechando de un proceso patológico. Entonces, yo sospecho de un proceso patológico. ¿Cómo? A través de la clínica. Ah, entiendo. Entonces yo tengo que raciocinar a través de la fisiopatología de la diabetes mellitus. Claro, nosotros vamos a estudiar diabetes mellitus cuando lleguemos a las enfermedades del sistema digestivo. Ahorita es solamente una previa, por si acaso. Entonces quiere decir que yo tengo que investigar a través de signos y síntomas que tiene el paciente. Claro. Yo tengo que estudiar los signos y síntomas. Los signos y síntomas forman un otro complejo. ¿Okay? Un conjunto de signos y síntomas forma una cosa que nosotros llamamos de síndrome. Y hay varios elementos sindrómicos. ¿Ya? La síndrome es un conjunto de signos y síntomas. ¿Qué serían los signos? Los signos en portugués es sinal. ¿Ok? ¿Qué es sinal? Es una manifestación que puede ser observada, ¿ya?, por el observador. Es una manifestación clínica Entonces, los signos es una manifestación clínica perceptible, ¿no?, por el observador. ¿Quién serían los observadores? Nosotros, ¿no? Una equipe de salud, una persona de afuera, cualquier persona sería, ¿ya? Los signos, muchas veces nosotros nos lleva a otras definiciones, ¿ya? Nos hace excluir muchas veces algunas patologías, algunos procesos patológicos. ¿Y qué serían los síntomas? Los síntomas, eso el observador no puede tener situación de los síntomas.
Ya los síntomas va a ser una queja o una queixa, ya, subjetiva. No olvide esa palabra. Si falta esa palabra, seguramente va a estar mal su respuesta. ¿Ya? Son una queja subjetiva, perceptível, por el paciente, solamente. O sea, el paciente nos va a decir que tiene, por ejemplo, un dolor. Ah, el dolor es un síntoma. Es un síntoma porque solamente es perceptible por el paciente. O sea, nosotros no podemos decir que la otra persona no tiene dolor, que se está inventando otras cosas. ¿Ya? Entonces, ustedes van a aprender, ¿no? Durante la anamnese física, la propedêutica, aplicar la propedêutica, como nosotros vamos a investigar, ¿ya? Cómo vamos a investigar los síntomas. Nosotros vamos a investigar los síntomas buscando señales, ¿no? Buscando los signos. Ejemplo de síntomas, ¿no? Dolor, fiebre, ¿ya? Eso va a ser síntomas. Signos. Por ejemplo, signo de la Romaña. ¿Qué sería el signo de la Romaña? El signo de la Romaña es una ptosis palpebral unilateral que ocurre solamente unilateral, ya una ptosis palpebral unilateral que ocurre en paciente con sospecha de la enfermedad de Chagas, por ejemplo. No hay signo de Romaña en otros pacientes, en otro tipo. Entonces yo estoy sospechando de una parasitosis. ¿Ya? Ese es un signo clínico. ¿Ya? Hay un montón. Y eso nosotros encontramos a través del examen físico. ¿Cierto? A través del examen físico. Entonces, eso sería la patología clínica, ¿no? Y nosotros vamos a estudiar a través de los signos y síntomas los porqués. Ahora todo es interrogación. Ya he dicho a ustedes, ¿no? Ustedes tienen que ser curiosos. Ahora ustedes tienen que ser los preguntones. Tienen que preguntar, ¿dónde, cómo y por qué? Tienen que preguntar, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Qué ha desencadenado? ¿Ya? ¿Dónde el dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo ha empezado el dolor? Todo eso tiene que preguntar. Investigar todo, desde el día que nace el paciente hasta el presente momento. Esta es una investigación clínica. Y para ustedes entender y empezar a descartar los procesos, es necesario entender fisiopatología. Y la fisiopatología, que es una rama de la patología clínica, ¿no? Y de otras materias, de otras ciencias, eso va a tener un proceso, ¿ya?, de estudio en la cual se va a estudiar los trastornos de la fisiología normal. Entonces nosotros vamos a estudiar el trastorno de lo que es la fisiología normal. Ustedes estudiaron
fisiología, ¿no? La fisiología es el estudio del funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, en fisio, nosotros estudiamos el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Entonces estudiamos ahí lo que es el mecanismo de funcionamiento normal de los órganos, de los sistemas, cómo funciona, por ejemplo, el corazón. Ya. En fisio, nosotros vamos a estudiar cómo eso se va a reproducir a través de cómo se desencadena la enfermedad. Entonces, ¿cómo empieza la enfermedad? ¿Cómo la enfermedad se comporta? ¿Qué alteraciones esta enfermedad puede provocar a nivel celular, a nivel de los órganos, de los tejidos, a nivel del sistema? Y usted sabe que los sistemas son interligados, ¿no? Uno depende del otro, ¿no? Entonces, sería el estudio de los trastornos de la fisiología normal. Hay otros autores que dicen que es un estudio de la fisiología de la enfermedad. Claro, si es que existe una fisiología de enfermedad, ¿no? Porque fisiología de la enfermedad sería como un equívoco. Porque ninguna enfermedad es normal, ¿no? Otros defienden que el concepto es de una función desordenada, ¿no? Claro, si existe un desorden, va a provocar una enfermedad. O entonces, otra definición, otros libros dicen que es el desagrego de la función que se observa en la enfermedad. ¿No? Pero cualquier uno de esos conceptos está bien, ¿no? Está bien. Muy bien. Entonces, va a ser con el estudio de la fisiopatología. Usted va a aprender, ¿no? La fisiopatología, por ejemplo, la fisiopatología de la fiebre. Tiene que conocer cómo funciona la fiebre. Y, por ejemplo, el paciente puede llegar con una síndrome, ya, esa es la abreviación de síndrome, ¿no? Síndrome, por ejemplo, una síndrome febril. El paciente que llega con una síndrome febril, ¿no? ¿Qué es síndrome? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Hay un montón de síndrome febril. Todo, casi todo puede causar síndrome, ¿no? Entonces, si ustedes entienden la fisiopatología de la fiebre, ustedes pueden empezar a descartar diagnósticos. Ustedes, por ejemplo, pueden pensar que hay una sospecha de dengue, por ejemplo. Pero ustedes pueden descartar de dengue y simplemente, pues, en vez de ser dengue, eso puede ser solamente una uña enclavada. O sea, todo puede provocar fiebre, ¿no?
Se puede sospechar desde una uña encravada hasta una dengue o de una dengue hasta una uña encravada. Entonces, la fisiopatología sirve para nosotros estudiar todos los mecanismos patológicos subyacentes, ¿no? Y fornecer informaciones para la investigación clínica. Y también, a través de ella se puede hacer un planeamiento, se puede hacer planes, ¿ya? Planes de prevención. Entonces, todo eso es interesante, ¿no? Dentro de la materia. Seguimos. Por definición ya sabemos, ¿no? Es la rama de la medicina, estudia los mecanismos, ¿no? Y la origen de la enfermedad, explica los signos, cómo aparecen los signos y síntomas, ¿ya? Y todos sus procesos. La clínica. La parte clínica, nosotros vamos a estudiar lo que es la parte de forma integral, ¿no? De la enfermedad. Y para eso ustedes van a estudiar dentro de semiología. Dentro de la semiología ustedes van a aprender técnicas de interrogación, en este caso de anamnesis, ¿no? Que sería la investigación, y la parte investigativa a través de las manobras. ¿Ok? Y por fin le va a dar una terapéutica. Sería un tratamiento dietético, um tratamento farmacológico, um tratamento psicológico, para, assim, aliviar esta enfermedade. ¿Ya? Yo no costumo decir que se va a curar, porque nosotros no tenemos el poder de cura, sino que nosotros vamos a aliviar el sufrimiento. A través de un tratamiento terapêutico. Muchas veces el tratamiento terapéutico es solamente una charla, una conversación. No es otra cosa. ¿Ya? Claro, existen vários tipos de tratamento terapêuticos, ¿no? Ustedes van a conocer vários, ou já conhecem vários. Ou simplesmente ustedes já aplicam tratamentos terapêuticos, ¿no? Como ha dicho, uma conversa, um diálogo, é como um tratamento terapêutico igual. Então, essa é a clínica. A clínica é investigação. E se vocês não têm curiosidade, vocês não vão poder investigar. Tem que ser curiosos. Tem que saber os porquê. Por qué, dónde, cómo. ¿Ya? Para así lograr un diagnóstico y por fin hacer un tratamiento terapéutico. Entonces la fisiopatología estudia, ¿no? Los mecanismos que producen la enfermedad. Estudia el por qué, cómo, cuándo se iniciaron. Todas esas son interrogaciones que ustedes tienen que saber. Todo el proceso. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a algunos conceptos sobre salud y enfermedad. Salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la salud es un completo bienestar físico, mental y social y no solo ausencia de enfermedad o la presencia de una discapacidad. ¿Ya?
Una discapacidad no es señal de enfermedad, pero es un proceso patológico, pero no es enfermedad, ¿ya? Porque una persona, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, por una trisomía 21, ¿no? Que es la alteración de tres alelos, ¿no? En el cromosoma 21, que produce la síndrome de Down, por ejemplo. Eso puede causar algunas limitaciones a esta persona, pero no una discapacidad, ¿ya? Y eso no significa que es enfermo, no, no es enfermo, sino que puede tener algunas limitaciones, ¿no? Algunas limitaciones a los diversos niveles, principalmente lo que es mental y psicológico, ¿ya? Entonces, salud es un completo bienestar físico, mental y social del individuo, ¿ya? También de acuerdo a la Asamblea Mundial de la Salud, eh, alcanzar un nivel de salud permite, ¿no?, que las personas del mundo vivan con un efecto productivo desde el punto de vista social y económico. ¿Qué sería eso? Nosotros acabamos de decir que es un completo bienestar físico, ¿no? Mental y social. Pero también, si nosotros no tenemos aportes sociales y aportes económicos, esta persona puede desencadenar procesos físico-mentales, ¿no?, y sociales que pueden causar patología. Entonces tiene que tener un equilibrio, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de equilibrio, tenemos que hablar de homeostasis, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de homeostasis. Otra definición, ¿no? Como salud. La salud es un resultado de la interacción de la biología y las conductas individuales dentro del medio ambiente físico, social y las políticas y las intervenciones, ¿no?, de esa política sobre sus ciudadanos, principalmente a los cuidados médicos. O sea, de nada sirve, por ejemplo, que yo tenga un bienestar físico, mental, social, pero si yo no tengo acceso, ¿no ven? Yo tengo que tener acceso. Si no tengo acceso, eso me puede perjudicar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el continente más perjudicado, ¿no?, el continente africano, tiene inúmeras dificultades, inúmeras enfermedades que tiene en esta área que no tiene en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene un buen aporte económico. Sino que tenía, ¿no? Tenía grandes aportes económicos con minas de diamante y todo eso. Pero la exploración, principalmente lo que es la colonia británica, ¿no?, durante la colonia británica, se ha elevado todas las economías. Y ahora el pueblo ya no tiene economías, ¿no?, para poner acceso a la salud. Y de nada adianta tener también economía si existe la corrupción. Si existe esos pendejos, ¿no?
Entonces, todas esas conductas, todas esas interacciones pueden provocar y desencadenar enfermedad o entonces perpetuar esa enfermedad, prolongar, ¿no?, el proceso patológico. Muchas veces una pequeña patología que se trata con una medicación barata y eficaz, pero muchas veces no se tiene acceso, ¿no? Entonces, prolonga el proceso patológico, causa daños sociales, causa daños psicológicos a ese paciente, ¿ya? Y muchos otros causas. La salud, ¿no?, y la enfermedad como estados de adaptación. Bien, el cuerpo se adapta. El cuerpo es un gran amante de la metamorfose. ¿Vale? El cuerpo se transforma, hace adaptaciones. No solamente de manera física, ¿no?, sino que de manera psicológica también. Hay varias situaciones, ¿no?, que el cuerpo se adapta, pero el cuerpo también tiene un límite. Él trabaja con límites. ¿Vale? Por ejemplo, existe una enfermedad mental que se llama síndrome de Born. La mayoría de las personas tienen esta síndrome de Born. La mayoría tiene y no sabe. La mayoría tiene. Por ejemplo, ustedes son estresados con las clases online. Ya, eso es estrés. Llega un momento que ustedes van a ponerse locos. O entonces una persona que trabaja mucho, o una persona que estudia mucho, o una persona que no hace nada. Estresa. ¿Vale? Y eso causa adaptaciones, pero todo tiene su límite. Y el momento que pasa ese límite es que empieza la enfermedad. Empieza a aparecer los síntomas y los signos, causando las síndromes. ¿Ok? Entonces, el cuerpo se adapta, pero llega a un límite. Y a partir del momento que pasa del límite, ya no tiene más solución, ¿no?, sino que a un tratamiento terapéutico. La enfermedad también tiene por característica, ¿no?, una alteración de las estructuras o de las funciones de un órgano, de un sistema, y eso manifiesta, ¿no?, con signos y síntomas. Por ejemplo, una persona tiene un pulmón acá, ¿no? Una persona tiene, por ejemplo, bacterias en los pulmones. Eso tiene una neumonía. Ya, tiene una neumonía. Pero ¿cómo puede identificar que una persona tiene neumonía? A través de los signos y síntomas. ¿Qué sería? El paciente tiene fiebre. Ya, listo, fiebre. Eso es casi que coringa. ¿Ya? Se pregunta cualquier patología, ¿qué tiene la patología? ¿Qué síntomas y síntomas? Fiebre, doctor. Seguramente el doctor de semiología va a prohibir que ustedes digan fiebre y dolor, porque todas las patologías tienen fiebre y dolor. ¿Ya? Porque son mecanismos compensatorios. ¿Ya? Son mecanismos compensatorios. Ya, pero el paciente tiene pneumonía. Tiene pneumonía. El paciente está presentando fiebre. Perfecto. El paciente tiene dolor pleurítico. O sea, en la pleura duele. Cuando respira siente dolor, ¿no? El paciente tiene un aumento de la frecuencia respiratoria. El paciente tiene aumento de la respiratoria. Listo.
El paciente puede tener, por ejemplo, una hipotensión. El paciente puede disminuir la saturación. Esos son dados clínicos que nosotros podemos identificar una neumonía, por ejemplo. Fiebre, dolor pleurítico, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la saturación y hipotensión. Entonces puede sospechar, por ejemplo, de una pneumonía. Muy bien. La pneumonía. Ahora vamos a hacer los diagnósticos diferencial, ¿no? Vamos a hacer diagnóstico diferencial. La pneumonía. Bien, la pneumonía puede ser, por ejemplo, puede ser una pneumonía a través de virus. Claro, puede ser a través de virus. Puede ser por bacteria, claro, puede ser por bacteria. Puede ser por parásito, claro, puede ser por parásito. Ahora yo tengo que investigar cuál sería la pneumonía, ¿no? Yo tengo que poner sus apellidos, ¿no? Siempre la enfermedad tiene su nombre, su nombre es pneumonía y su apellido, pero pneumonía ¿qué? Viral, bacteriana, una parasitaria. O entonces una pneumonía extra hospitalar, o es una pneumonía intra hospitalar. ¿Y por qué me dice eso? Claro, yo te digo eso porque los virus que tienen un hospital es diferente de los virus que tienen en la comunidad, es diferente de la bacteria, ¿ya? Entonces, eso cambia. Y los parásitos, ¿qué sería eso? Los parásitos. Recuerdo de parasitología, el ciclo de los, no sé cómo se escribe así, ¿no? ¿Se recuerda bien el ciclo de los? ¿Qué consiste el ciclo de los? El ciclo de los acontece el momento que ya tiene una contaminación. Aquí imagina que es heces, ¿no? Es heces. La persona entra en contacto oro-fecal otra vez está descalzo, ¿no? Ya se pisa la mierda, no tiene cuidados, eso pasa a la circulación sanguínea, pasa a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, una ascaris lumbricoides, pasa un trofozoito a la circulación sanguínea. Una vez que está en la circulación sanguínea, ¿no? Eso va a ir, ¿dónde? A los pulmones. Y cuando la ascaris lumbricoides llega a un tamaño de más o menos de 2 a 4 centímetros, esta ascaris lumbricoide va a empezar a salir de los pulmones. Pero antes de la ascaris lumbricoides salir de los pulmones, ¿no? Cuando está con una parasitose, que está en grande cantidad de parásitos, ¿qué hace la ascaris lumbricoides? La ascaris lumbricoide va a empezar a consumir oxígeno. Consume oxígeno. El paciente va a quedar, ¿cómo queda el paciente? Un paciente anémico, pálido, amarillo, ictérico. Esos son señales clínicas. Pero el ciclo de los continúa. Además de eso, ¿qué más el parásito hace? El parásito causa una eosinofilia. ¿No ven? Entonces el parásito, la ascaris, va a causar una eosinofilia. Y después de eso, la ascaris empieza a querer salir de los pulmones.
y sale de los pulmones y viene percorrendo a través de la tráquea, llega a través de la tráquea hasta la epiglotis. Y mayormente los niños, creo que algunos ya han visto los niños, empiezan a estornudarse, comienza a toser. Entonces los niños empiezan a toser. Y vienen ya con moco, con catarro. Y muchas veces la ascaris sale por la boca, sale por la nariz. Pero la idea de la ascaris no es salir por la boca o por la nariz. La idea de la ascaris lumbricoide en ese momento es que la persona empieza a deglutir la ascaris. Entonces sale de los pulmones, entra por los pies, entra la corriente sanguínea va hasta los pulmones y de los pulmones es deglutida y entra a través del estómago. Entonces, entra a través del estómago y después va lo que es el intestino grueso, el intestino delgado. Eso consiste el ciclo del oso. Y después otra vez la persona hace mierda. ¿No ven? Entonces todo eso es un proceso patológico. Perfecto. Entonces estaba sospechando de una pneumonía. ¿No ven? Una pneumonía. Ahora tengo su nombre. Es una pneumonía parasitaria, claro. Es una pneumonía eosinófila. Entonces, ¿cómo será el tratamiento? ¿Va a ser con antibióticos? No, si es un parásito. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Un tratamiento parasitario. ¿Ya? Nitazoxanida. Praziquantel. ¿Ok? Claro. Ahora, ¿qué voy a encontrar en los exámenes? ¿Qué voy a encontrar en los exámenes? Perdón, antes que entremos en los exámenes, ¿qué voy a encontrar en los signos clínicos? El paciente está estornudando, el paciente está amarillo, el paciente está ictérico, el paciente está con dificultad para respirar. Si está con dificultad, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca seguramente va a estar aumentada, la frecuencia respiratoria también va a estar aumentada, ¿ya? La presión arterial muchas veces va a estar aumentada igual, la temperatura incluso va a estar aumentada. La saturación, ¿cómo está la saturación? Se está lleno de parásitos. Los parásitos se están comiendo todos los glóbulos que tiene dentro oxígeno. ¿Qué está haciendo los parásitos? Una disminución de la saturación de oxígeno. ¿Y cuánto debe saturar un paciente? Un paciente debe saturar entre 95 a 100%. ¿Ya? Se está saturando menos que eso, necesita ya de aporte de oxígeno. Entonces esos son signos y síntomas, claro. El paciente va a estar ictérico. ¿Qué sería ictérico? ¿Va a estar amarillo? Bien, ¿qué más voy a investigar? Ahora voy a confirmar mi sospecha. Yo estoy sospechando, ¿no? Yo voy a preguntar, ¿desde cuándo ha empezado eso? ¿No? Ha empezado más o menos unas 2 semanas. ¿Cómo es la condición de su vivienda? ¿Cómo es la condición de la vivienda? ¿Cómo es la casa del paciente? Usted va a preguntar cómo es la casa del paciente. Va a preguntar si tiene alcantarillado, si tiene esgoto. Va a preguntar cuántos baños tiene. ¿Cuántos banheiros tem? ¿Cómo es el baño? ¿Cómo es la alimentación de ese paciente? ¿Cómo la familia trata los alimentos? ¿Cómo cuida en relación a los alimentos? ¿Cómo es el consumo de agua de ese paciente? ¿Es agua hervida? ¿Es agua filtrada? Porque de ahí va a salir la investigación de ese paciente. Es una investigación, ustedes están investigando. Y ustedes están conociendo cómo está ocurriendo la enfermedad. Entonces el baño es cerca a la hortaliza y no tiene red de esgoto, no tiene alcantarillado. Entonces seguramente las heces del baño que puede estar transbordando está infectando, por ejemplo, las verduras, las lechugas que esta familia tiene, ¿no?
Entonces por eso ha empezado la neumonía. Ahora, ¿cómo voy a confirmar eso? Yo solamente voy a confirmar a través de exámenes de gabinete, exámenes de laboratorio. Exame de laboratorio solamente nos sirve para confirmar. ¿Qué voy a solicitar? Yo voy a solicitar un examen de heces. Claro, listo. Voy a solicitar un hemograma. ¿Qué más voy a pedir? ¿Puedo solicitar un raio-x? Claro, un raio-x. Nada más. Listo. Ustedes van a estudiar, ¿no? Laboratorios ahora. Listo. Esto va a salir alterado, me va a salir ya tiene ascaris no bricoide. Listo. ¿Qué más es el hemograma? El hemograma me va a decir que la hemoglobina está baja. La hemoglobina está baja. Y hay un aumento de los eosinófilos. Listo. Una eosinofilia, una anemia. ¿Qué va a decir el raio-x? Ya, grandes procesos de condensación. Nada más. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya debería ter hecho, ¿no? Tratamiento. Listo. Tratamento del paciente. ¿Tratamento qué? Con antiparasitario. Listo. Llegamos. Ahora entiende la fisiopatología. Yo he preguntado de la vivienda del paciente, cuántos años tiene, cuál es sexo, ¿verdad? Todo eso he preguntado. ¿Dónde llegué? Que el paciente tenía parásito y los parásitos han causado una neumonía y yo he confirmado con un exame de esto que me ha dicho que tiene parásitos, un hemograma simples y un raio-x, nada más, solamente para confirmar. Y listo. Llegamos a una pneumonia eosinófila. Descobrimos los síntomas, descobrimos los signos, ¿no? La síndrome parasitaria, y listo. Facilito, ¿no? Claro, facilito, pero imaginaron el montón de cosas que yo tuve que aprender para llegar a diagnosticar a ese paciente. Yo tengo que saber de medicina social. Tengo que saber, ¿no? Tengo que saber de parásito. Tengo que saber de radiología, imaginología. Tengo que saber de anatomía, claro. ¿Por qué tengo que saber anatomía? Porque tengo que saber dónde son los pulmones, ¿no? Tengo que conocer el ciclo de los, cómo funciona. Tengo que conocer de hemato. Pucha, nunca he estudiado eso. Tengo que saber interpretar laboratorio. Y solamente así voy a comprender lo que es la fisiopatología. No se la caguen en la fisiopatología. Se la cagan en la fisiopatología, están cagados. ¿Ya? Aprenda. Bien. Listo, ¿ya está en horario? Creo que sí, ¿no? No sé qué hora terminamos. ¿Qué hora terminamos, pessoal? 9:45. 9:45, doctor. Ya. La pregunta que quiero hacer. En 1 hora y media tenemos clase. ¿Quiere que yo continúe ahorita o quiere esperar 1 hora y media? Não, doutor. Continua. Mas, gente, Continúe, doctor. Ya, hacemos... é o seguinte, mas tem gente que não entrou. Doutor, Isso. não poderia fazer uma divisão, pelo menos para todo mundo participar, dividir esse horário dessa prática, aí dá a possibilidade das outras pessoas também te escutarem, entende? Claro. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ahorita yo voy a continuar con ustedes. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Ahorita son 9:50. ¿Ya? En el enlace donde dice prácticas, ¿ya? Prácticas AB, ustedes van a ingresar en ese otro enlace, otro link. ¿Qué vamos a hacer? Las personas que no ingresaron, yo voy a enviar esa grabación que está ahorita, ¿ya? Que está grabando ahorita. Voy a terminar la grabación acá. Yo voy a enviar esa grabación a ellos. Y ustedes van a continuar conmigo.